Bueno, para la segunda parte yo ya había pues anticipado lo que es la parte del fondo del cielo. Habíamos dicho que en este caso vamos a hacer como una especie de arbustos, pero para hacer los arbustos es la sensación de arbusto rápido. Entonces vamos a coger estos tres colores. Aquí ya podemos combinar en el pincel, ¿sí? Ojalá un pincel redondo que termine en punta, bien bonito. Cogemos entonces un poquito de rojo, un poquito de azul y un poquito de amarillo, ¿sí? Entonces, sin tratar de ensuciar tanto la pintura, entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos, aquí ya están los tres colores combinados, haría esto. ¿Listo? Entonces, si yo veo que está quedando muy rojo, entonces aplicamos. No importa, de igual forma son como una especie, hagan de cuenta, como de las ramificaciones del arbusto. Y hacemos varios acá. Mira, ahí nos van quedando como medio verdes, ¿sí? Eso depende de la cantidad de color que le apliquemos. Pues yo estoy tratando como de que todos queden igual, sin revolver la pintura. Mire que la pintura todavía sigue quedando un poquito limpia, pues a pesar de que ya le metí el pincel ahí. Pero pues la idea es hacer esto, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, los impresionistas hacían esto prácticamente rápido, por eso se le conoce como la técnica de impresionismo. Entonces, listo, por aquí cogemos otro. Hay unas que van a quedar como medio rojizas, otras van a quedar como medio cafecitas, porque pues estamos combinando los tres colores primarios. ¿Listo? Entonces, pues, ojalá unas por aquí, mire, por ejemplo, esta que está quedando así como medio café, como medio un color rojo violáceo, ¿sí? Listo. Entonces, esa sería la parte de lo que son los arbustos. Entonces, ahora sí, pasemos a hacer los arbusticos. Entonces, ahí sí toca es solamente con azul y amarillo para hacer pues la cuestión de los arbusticos. Aquí sí vamos a coger lo siguiente. Entonces, limpiamos bien el pincel. Hay que buscar un pincel más grueso, ¿sí? Tratemos de lavarlos. O sin un pincel de estos que son así como más planos, gruesos, hagámoslo con este a ver cómo queda, porque necesitamos algo como para hacer arbustos. Hay que tomar la pincelada de esta forma, ¿sí? Como pegándole un poquito a lo que es el soporte, como dicen normalmente tanteando. Entonces miremos acá, un poquito de azul y un poquito de amarillo, ¿sí? Y empezamos a hacer esto. Traten de no quedar un solo lado, hagan el pincel así si es un pincel plano, ¿sí? Para que dé el efecto. Entonces mire aquí, primeras hojitas, sin necesidad de llegar tampoco al límite de, ay, que vamos a hacerlas de forma real, hojita por hojita, no, no hay necesidad. Mira, el pincel va rotándolo así para que pueda quedar la textura. Y pues obviamente aquí esto pues de cerca no se ve tan chévere, pero de lejos sí se ve como una apariencia de arbusticos, de hojitas, como la sensación de la lejanía. Seguimos haciendo acá. Hay unas que van a quedar muy oscuras, si quieren una poquito más clara, entonces hagamos acá con más amarillo. Entonces no se preocupen, no se estresen, que porque no les quedó igual. Traten de hacer el ejercicio, que es lo importante, ¿sí? Entonces, un poquito de blanco, si queremos acá, amarillo, azul. Listo. Entonces, sin necesidad de cubrir tanto, ¿sí? Entonces vamos rellenando acá. Y mira que yo no he combinado pintura aparte en la paleta, simplemente todo eso se va formando acá. ¿Cómo quedaría con un pincel, si no lo tengo plano, con un pincel redondo? Como en el caso de este pincel que tengo acá, ¿sí? Pues también lo mismo, cojo un poquito de amarillo, un poquito de azul y hago lo siguiente, acá. De ladito, no así, sino un poquito de ladito, ¿sí? Acá.
Entonces, este sería el siguiente o el segundo ejercicio para hacer en este caso de lo que es como se podría hacer un poco de arbustos. ¿Listo? Entonces, así va quedando más o menos. Arbusticos, arbusticos, como arbolitos. ¿Listo? Esa sería una idea. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase que es el cómo podemos hacer en este caso lo que es un césped o pastico, ¿sí? Lo importante es utilizar un pincel delgado. Entonces, hay que hacer lo que les decía a ustedes en clase. Hay una perspectiva de color y hay una perspectiva también de formas o de imágenes. Lo que está acá al fondo es la lejanía y lo que está llegando para este lado es la cercanía, o sea que son dos planos o tres. Primer plano, segundo plano y tercer plano. El tercer plano el que está casi prácticamente, perdón, el primer plano el que está prácticamente de frente a nosotros. Segundo plano el que está en medio y el tercer plano el que está en el fondo. Entonces pues tratar de hacer que en el tercer plano queden como los pasticos más delgaditos. Y obviamente en este caso pues el color va cambiando y vamos a aplicar un poquito de blanco, azul y amarillo. Entonces las hacemos pequeñitas. Entonces en este caso hacemos esto. Tratar de que, es que yo me di cuenta de que muchos hacen este tipo de formas y la hacen muy, como muy, muy parejos. Entonces, pues como estamos haciendo un poco lo que es la sensación de pasto, entonces pues el pasto está pues como desordenado, ¿sí? Entonces tratemos de que esto quede de esta forma, ¿sí? De diferentes formas, por decirlo así, o sea, diferentes direcciones. No hacerlo como tan, como si estuvieran organizaditos, no. En este caso, así, ¿sí? Aquí estoy teniendo un problema. ¿Cuál es? El problema es que la pintura ya está muy espesa. Entonces, para eso sí necesito una pintura como más aguada para que la pintura pues quede bien, sobre todo en el caso de la sensación de pasto. Y segundo, pues para que me quede más delgadito porque no tendría que quedar tan gruesos con este pincel. Si de pronto podemos conseguir un pincel más delgado, lo podemos hacer, ¿vale? Entonces voy a cambiar de pincel, voy a mojar un poquito lo que es el color, ¿sí? Entonces, pues mojo el pincel como más delgado, ¿sí? Eh, pues puedo hacer lo siguiente, humedecer el pincel, pasar aquí un poquitico y acá, y empiezo otra vez. Entonces, mira, entonces aquí ya sería esto. ¿Listo? Entonces, esta fue una solución al problema de pronto que no les queda el efecto como es, porque pues la pintura está muy espesa en este caso. Entonces ya vamos por la segunda parte. Entonces un poquitico más la de abajo. Ojalá empezando de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, hacia arriba para que por decirlo así, los pasticos queden como en punta, ¿sí? Y ojalá bastante, bastante abullinado, en este caso pues amontonaditos, para que ojalá cubra los espacios de medio que están en blanco. Entonces vamos haciendo por acá. ¿Listo? No olviden, hay que hacerlo de una forma muy espontánea. ¿Listo? De acá abajo hacia arriba, ¿sí? Y mojando el pincel y otra vez empezaríamos, ¿sí? O sea, vamos como ir bajando, bajando poco a poco hasta terminar. Si ustedes van viendo que de pronto les está quedando como muy amontonado, que yo vi por ahí de pronto algunos que les quedó como muy plano, que se vio como una especie de una forma de como una mancha verde ahí sin tanta,
pues donde se note la pincelada. Entonces es simplemente dejar secar y volver a empezar por encima. No va a empezar a decir que sí, que hay el trabajo. No, todo esto tiene solución, ¿sí? Escamo acá. Listo. Entonces, ya vamos a terminar aquí. Entonces, amarillo, azul, un poquito de blanco. Y este de aquí en el medio las vamos a hacer un poquito más largas. Listo, le quiero mucho azul. Entonces, empezamos por acá. Largas, largas, largas. Mire cómo estoy haciendo la pincelada. ¿Sí? Unas las hacemos combinar con un poquito de blanco. ¿Sí? Amarillo, azul. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que esto es como una especie de césped que unas partes están como más amarillas, otras están más verdes. Esas amarillitas de pronto puede ser un efecto ya de que las hojas se están secando, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando más al primer plano, pues entonces más largas y más verdes. Porque les decía la sensación de, el caso de la profundidad también del color, pues también depende de cerca. Se ven más nítidos los colores, más vivos, de lejos ya se ve más el color como más transparentoso, como más pastel, por decirlo así, como si fuera más clarito todo, pues eso es el efecto que crea la perspectiva atmosférica. En este caso, entre más lejos, más claro. Así como cuando ustedes ven las montañas de lejos, que a veces se ven como azules, esa es la perspectiva en cuanto al color, ¿sí? Entonces aquí ya empezaríamos verde, ¿sí? Verde, verde, y haríamos esto. Les recomiendo, por favor, que combinen los colores así como lo estoy haciendo, en el mismo pincel. Y ojalá evitar hacer o utilizar el color verde que ya viene preparado en las cajas de témperas o en las de vinilos, no sé. Porque pues nosotros aprendimos fue a combinar colores, ¿sí? No a tenerlos ya preparados. Entonces la idea es esto. Un color ya preparado, también tocaría que hacer lo mismo. Combinarlo con un poquito de blanco, un poquito de azul para que se vea como el efecto y el contraste de colores, así como está pasando acá. Porque pues la gracia es esa, ¿no? Combinar los colores y al mismo tiempo pues que se vea el efecto bien chévere, como más natural y no se vea como tan, eh, como no sé, como poco como impersonal en cuanto al estilo artístico de cada uno de ustedes, que se vea tan irreal, por decirlo así, como nada artístico. Entonces tratar de evitar los colores ya preparados. Preparemos nosotros mismos los colores, ¿sí? Entonces ya vamos a terminar esta parte. Entonces, un poquitico más de azul para que no queden tan amarillosas. Eso. Entonces, si quieren extenderse un poquito más para arriba, pues mejor. No se olviden que es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Así, así. Y para que queden estas hojitas bien bonitas. Entonces ahí vamos a terminar. Y pasaríamos al otro plano, que es cuál. Pues hacer lo mismo, pero ya le vamos a integrar lo que son flores, como el césped, pero ya con flores. Listo. Así quedó. Aquí ya estoy empezando el segundo forma de lo que es el pastico. Entonces para hacer las flores más adelante. Lo que les decía a algunos de los estudiantes en la clase, para que quede este efecto, la idea no es asentar tanto el pincel, es como si estuviera usted acariciando la hojita con la punta del pincel para que no quede ni tan grueso
ni tampoco que de pronto se unan con las demás líneas o se combine tanto la pintura. Entonces es acariciar, acariciar, es como medio tocar con la puntica del pincel el formato para que quede la sensación, en este caso, pues de la parte del pasto. Entonces, mire, de diferentes direcciones. Entonces la idea es esta, ¿no? Que quede en esta punta, las punticas bien bonitas. Entonces, tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? De no acentuar tanto. Ah, y obviamente también, pues, tratar de utilizar un pincel adecuado para este caso. Puedo ustedes pedir un pincel delgado, ¿sí? Redondo, pues para que lo puedan hacer. Si no lo tienen, entonces traten de buscar el pincel plano, que por lo general con la punta del pincel plano, o sea, con la parte más delgadita, pueden hacer este mismo efecto. Pero como les digo, tocando, medio tocando la parte de la superficie del papel. Entonces ya vamos a acabar, ¿listo? Listo, en este caso pues ya terminé. Pues la idea también es como rectificar de que quede pues bastante saturada de hojitas, pero que no va a quedar esta parte, pues como está pasando aquí, que está quedando como muy verde este espacio, pues simplemente coge más pintura y traten de hacerlo con más azul o con más amarillo para que se note la pincelada y el efecto de lo que es el pasto, ¿sí? Entonces ustedes van corrigiendo por acá espacios que están quedando como muy blancos y lo hacen de estas formas, ¿sí? Que se le vea movimiento, dinamismo, que no quede como tan monótono. Entonces, esto es lo que tienen que estudiar al final, ¿sí? Hacer esto. Ahora bien, vamos para lo que es las flores, ¿sí? Que pues por lo general estas flores son fáciles de hacer porque también tiene el mismo proceso, o sea, de atrás, que es el tercer plano, de solamente en punticos, ¿sí? Punticos así como sueltos, tampoco tan organizados así, ¿no? Así suelticos. Y a medida que van aproximándose del centro y el primer plano que es aquí adelante, ya más grandes. Entonces empecemos con los pequeñitos. Aquí pues vamos a combinar tres colores. Lo que es el amarillo junto con blanco y un poquito de rojo. Y haríamos esto. Entonces, así, como muy al azar, punticos. ¿Sí? Entonces vuelven y cogen acá un poquito más de azul, perdón, de amarillo, rojo, un poquito de blanco y van haciendo esto, ¿sí? Ahí también lo mismo, como son muy lejanas, entonces traten de no tampoco asentar tanto el pincel porque solamente son punticos, punticos, punticos. ¿Sí? Entonces ahí medio tocando, tocando el papel, ¿listo? Y pues para que dé un contraste pues de colores, pues aplicarlo con blanco y un poquito de amarillo. O sea, para que no queden así tampoco puntos rojos. ¿Listo? Ahí qué pincel estamos utilizando. Entonces, un pincel redondo, ¿sí? Más o menos mediano. Y ahí ya procedo a hacer los de adelante. Entonces, cojo lo mismo, blanco, amarillo, rojo. Y los hago un poquito más apretaditos acá. ¿Sí? Ahí sí yo puedo decir, bueno, vamos a hacerlo un poquito más, con un poquito de presión en el pincel para que queden más gruesitos. Y vuelve, y lo que les digo, no vayan a hacerlo como tan organizados. O sea, muy, muy esparcidos en este caso. Entonces, yo voy viendo que van quedando como muy amarillos, muy rojos. Aplica un poquito de blanco y haga todo el proceso, ¿sí? Entonces esto. Entonces, aquí ya prácticamente terminaríamos esta parte y haríamos lo siguiente. Entonces, hagan de cuenta que esto es como una especie de, no sé, como un campo de flores, ¿sí? Y la última ya. Entonces, rojo, amarillo, un poquito de blanco. Y la de aquí adelante, este plano, como las que están más cerca, entonces la hacemos como con más forma, ¿sí? Puede ser aquí así. Esta me quedó muy blanca, hagámosla con más amarillo. ¿Sí? Un poquito de blanco para que le dé el contraste acá. Entonces, más rojito acá. ¿Listo? Si no les da como el efecto, entonces encima, ¿sí?
encima con blanco y con amarillo. ¿Listo? Aquí. Otra más grande acá que ya prácticamente está perdiendo. Aquí. Terminaremos por acá con una más grande. ¿Sí? Eso es prácticamente el efecto que tenemos que dar ya con... Acá. ¿No? Listo. Entonces, este es el ejercicio de prado con flores. ¿Listo? Mire que aquí se ve la cuestión, ¿no? De la lejanía, la perspectiva que se va viendo, y a medida que se va acercando el primer plano, las cosas se ven más grandes. Digamos aquí sí. No más amontonaditas aquí, sino tan lejanas. Listo, por acá. Muy bien. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Rapidito. Aunque, bueno, los colores están como muy, como me decía un profesor, muy crudos. Sí, están como muy vibrantes, pero pues igual vamos a pasar más adelante al tema que se llama el expresionismo, y esos colores son también más intensos, y el tema del neoimpresionismo también, que son más vibrantes los colores, parecen los de Vincent Van Gogh. Listo, ahora vamos a pasar a lo que hemos quedado en la última clase, porque pues definitivamente nos gastamos casi 2 clases haciendo solamente esta parte. Y pues mire que yo ya llevo prácticamente como más o menos media hora haciendo esto y ya lo estoy terminando. Eso es cuestión de que ustedes le dediquen tiempo a esto y lo hagan bien, ¿vale? Entonces, en donde habíamos quedado, ¿qué era? Hacer flores. Entonces, eh, hagamos unas flores básicas. Pueden ser unas con el pincel redondo, otras con un pincel plano, como en este caso el que voy a utilizar acá, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta de qué forma las voy a hacer. Entonces, hagamos una grande con el pincel plano, a ver cómo nos queda. Listo, entonces miremos acá. Rojo, amarillo y un poquito de blanco. Yo puedo ver lo siguiente. Entonces, esto aquí así. Entonces, si yo veo que la pintura se me está acabando, vuelvo y hago lo mismo acá. Esto. Mire que yo estoy cogiendo mitad y mitad, ¿sí? Y al final, pues simplemente cojo un poquitico de azul y rojo y le hago este puntico aquí en el medio, ¿sí? Para el negro, ¿sí? Parecía que es un color negro, ¿sí? Entonces, hagamos otro ejemplo de una florcita grande. Por ejemplo, en este caso acá. La puedo hacer de esta forma. Entonces, hago así. Acá la hago redonda casi. Entonces ya estoy viendo que el color se me está como quedando muy monótono. Entonces aplico blanco acá. La otra. Y acá la última. Voy a hacer acá. Hacer acá. 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 Y otra vez el puntico azul con rojo aquí en el medio. ¿Sí? Miramos cómo queda una con el pincel redondo. Entonces, cambiemos de color. Entonces hagámosle un color así como estilo como las violetas. Entonces miramos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le hago el puntico blanco en el medio con amarillo. Acá. ¿Listo? Vamos otra. Entonces, damos el pincel, porque ya está quedando de color porque están los 3 colores combinados. Entonces solamente sería rojo, azul y blanco. Vamos a hacer por acá. La cinta que habíamos colocado anteriormente, ¿para qué o qué función tiene? Pues para que nos podamos pasar, como estoy haciendo acá en este caso, pasándome por la cinta, y al final vamos a quitar la cinta para que esto quede bien presentadito, bien chévere. Entonces, como azules con blanco y amarillo para que salga un color violeta, un poquito de blanco,
Y vamos a colocarle un puntico amarillo en el centro. Entonces aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Blanco. Listo, hagamos ahora sí unas solamente rojas con blanco. Entonces, rojo y blanco. Y puedo hacer esto. Uno, rojo, blanco. Entonces, aquí la idea es que ustedes ensayen a ver cómo les quedan las flores. Mire que le estoy colocando rojo, blanco nada más. Y hago esto muy rápido, ¿sí? Ahora sí hagamos amarillas. Entonces, acá, naranjitas. Está por acá, naranjitas. Entonces traten de ensayar acá. Pues la idea es que dé la sensación de flores, ¿sí? No que me queden tampoco tan realistas, porque recuerde que estamos trabajando un tema de impresionismo y los impresionistas pues prácticamente no se complican tanto la vida haciendo detalles de las flores. Entonces ustedes ven que bueno, hay una flor, punto, quedó la flor. ¿Listo? Entonces miremos acá unas amarillas. Entonces yo puedo simplemente hacer esto, puedo llenar por acá y ya quedó. Las flores en este caso. Si le quiero agregar, pues para que los fondos no queden tampoco tan básicos, ese fondo ahí como del mismo color de papel, pues ingenio, verde, entonces azul y hacemos esto. Entonces unas hojas que se hagan por acá, otra hoja que se haga por acá, metemos por aquí más hojitas, otra por acá. Entonces me doy cuenta que esto es como una especie de ramillete de flores. Entonces por acá, un poquito de blanco que ya está muy verde esto. Entonces estoy dando el mismo tratamiento, que es combinar los tres colores, blanco, amarillo y azul. Entonces por acá, tengo por acá una hojita, esta por aquí, aquí. Entonces tratemos de como de rellenar ese fondo del papel, que yo sé que de pronto muchos van a quedar así como muy espaciosos cuando hagamos esto. Entonces tratar de que eso quede así, chévere. Entonces pinticas con el pincel no redondo, que usted nomás coge aquí y ya lo aprieta y ya le queda la hoja. Aprieta, queda la hojita. Aquí lo pone y aprieta y queda la hojita, ¿sí? Pues digo que los pinceles juegan un papel muy importante en este caso. Y pues lo aprieto aquí y ya queda la hoja. Entonces vamos rellenando esto, ¿sí? Y ya quedaría eso así, ¿sí? Ahora bien, el último, por decirlo así, esta parte vamos a ver cómo va a quedar. Bueno, en este último punto, entonces, pues la idea era hacer como una degradación en el tema de neoimpresionismo. Perdón, neoimpresionismo no. O sí, neoimpresionismo. Porque el estilo del divisionismo o puntillismo. Pilas con lo que estoy diciendo porque eso va a estar en evaluación. El neoimpresionismo, o llamado también divisionismo o puntillismo, es el que va con solamente punticos, ¿sí? Entonces, pues yo quisiera hacer como un paisaje para que nos quede más fácil, pero pues si usted lo quiere hacer una degradación en puntos hasta el final con diferentes colores, pues chévere. Pues yo puedo hacer un paisaje simplemente así, ¿sí? Entonces acá, aquí quedaría el sol, ¿sí? Por acá unas nubes, ¿sí? ¿Listo? Por acá otra nube. Entonces, la idea cuál es? Que la luz
viene el sol en este caso hacia el fondo, ¿sí? Hacia este lado. O sea que esta parte va a quedar, las montañas van a quedar con una luz, perdón, con una sombra hacia este costado, ¿sí? Como se ve acá. Y a este lado acá va a quedar la luz. Entonces la idea es esta. Nubes pues también acá un poquito como más oscuras para este lado un poquito más oscuras por la cuestión de la luz, ¿sí? Acá también va a quedar oscuro. Entonces, esto cómo lo vamos a hacer con puntillismo. Entonces empiezo. Recuerden que el puntillismo maneja una cosa muy especial que son solamente la pincelada suelta en esta forma, ¿sí? Y ahí empezaríamos a hacer esto. Entonces, es parecido al anterior, pero solamente con punticos, o sea, en esta forma. Entonces, esto. Entonces, si ustedes hicieron su consulta en la tarea, pues todo tiene que quedar en esta forma como los hacían los artistas del puntillismo, en este caso pues los del neoimpresionismo. Entonces digamos acá, digamos bueno, en esta parte ya aplico con un poquito más de blanco puntos nada más y haría esto. ¿Por qué razón? Voy aquí a hacer con más blanco porque ya estamos cerca del sol y vamos a tratar de hacer esta parte del sol como con sus colores, ¿no? O sea, eh, dando el destello de la luz, ¿sí? Entonces, puntos, rellenando ojalá todo lo que más se pueda, que no quede nada en blanco del papel. Entonces, esto acá. Bueno, aquí ya adelanté un poco. Entonces, pues también estoy haciendo una cosa importante acá, que es combinar un poquito con el color rojo. Algunas partes que quiero, que quiero que se vean un poquito más oscuras. Entonces, es esto. Tratar de que el punto quede puro encima del color, que en este caso pues estamos viendo en esta forma de acá, ¿no? Pues la teoría según lo del impresionismo es que mediante los puntos, en este caso pues unir dos punticos de color, pues al mismo tiempo se crea el efecto de la mezcla óptica, o sea, el ojo es el que se va a encargar de mezclar esto, no sé ustedes cómo lo ven en el video, pero pues no estoy haciendo la mezcla ni en la paleta ni acá, simplemente estoy sobreponiendo puntos, en este caso azul y rojo, y la idea es que esto pues de lejos se vea como un color violeta, ¿sí? Entonces este es el ejercicio de puntillismo. Entonces aquí ya estamos terminando, ¿sí? Se supondría que esas partes más oscuras es la parte de lo que son las nubes que ya están quedando un poco más oscuras por la misma luz del sol que pues que atraviesa un poco lo que es las nubes. Entonces esto es más o menos el ejercicio que tienen que hacer. Entonces aquí ya prácticamente estamos terminando lo que es el cielo, ¿sí? Entonces puntos nada más, ¿listo? Miremos acá cómo puede quedar el sol, ¿sí? Pues la idea es que en el centro quede solamente con amarillo y blanco. Entonces miremos acá cómo queda. Entonces en el centro puntos en este caso y empezamos a aplicar solamente puntos amarillos. Traten de aplicar un poquito de rojo, pues porque la sensación del color naranja también. Entonces, y ahí ya combinan dentro del paisaje pues un poquito lo que es la parte del cielo, ¿no? Un poquito de colores, pues lo que es el amarillo, pero ya integrándolo con un poquito lo que es el fondo del cielo. Entonces sería esto. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a delinear un poquito lo que son las nubes, un poquito. Pero son punticos como muy aislados, ¿sí? Entonces ahí mire, ¿listo? Entonces aplica un poquito de blanco con amarillo en el centro, en punto.
llamo puntillismo, ¿sí? Entonces, pues como lo que expliqué en la clase, este tipo de impresionismo, pues no duró mucho porque pues hay que tener demasiada paciencia para poder hacer esto. Y segundo, pues fue como una experimentación nomás. Entonces, a diferencia del impresionismo que sí me perduró un poco más, y pues gracias a los artistas que hicieron muchos trabajos de bastante calidad, entonces la idea es hacer esto, ¿sí? Listo, entonces aquí ya vamos terminando el trabajo. Entonces, la idea importante en este caso es que se note en todas, se note la pincelada, tanto del impresionismo como del neoimpresionismo o puntillismo, ¿sí? Pues acá pues estamos ya terminando lo que son las sombras. Em, Aquí estoy haciendo esas sombras solamente con azul, pero pues no es la idea que quede solamente azul, ¿no? Porque hay que hacer contraste de tonalidades, en este caso pues de los colores, siguiendo la misma táctica de lo que es el color, perdón, la táctica del mismo punto que se note. Entonces mire cómo estoy haciendo en este caso. Entonces, contraste. ¿Qué podríamos hacer acá para que mejore el contraste? Pues simplemente aplicar uno que otro puntico de el color verde, ¿sí? Como se ve acá. Listo, para tapar un poquito las partes blancas porque no se puede ver tampoco blanco, blanco, porque pues se supondría que esta parte es la parte de la sombra que está dando a la montaña lo que es la luz y la sombra. Entonces uno que otro así como puntico amarillo en este caso, pero pues como les digo, que se note el puntillismo, ¿sí? Porque pues si lo comparamos con los demás, se nota mucho la diferencia, ¿no? Entonces listo. Entonces un poquito más de azul por acá para rellenar. Entonces todo en forma de puntos. Si no les queda bien con el pincel que ustedes tienen en su casa, si no les queda bien, pues no sé, de pronto la sensación del punto y el contraste de colores, les recomiendo que utilicen un copito. Entonces cojan varios copitos y aplican la pintura solamente con los copitos. Obviamente van a quedar más redonditos, más bonitos, pero pues la idea es que sea más artístico, ¿no? Con el pincel. Entonces, mira, aquí ya vamos a terminar. Entonces, para darle más contraste a esta parte de esta sombra de las montañas, no sé cómo se ve en el video, pues yo pensaría que se ve bien, ¿sí? Se ve de lejos, se ve chévere. Entonces, pues simplemente es ya hacer el contraste del color. ¿Cuál es el contraste de color acá en esta parte que está más oscura? Pues un poquito de rojo, sí, de rojo. Entonces, una que otro puntico de rojo por aquí, ¿sí? Como para que cambie un poquito la sensación y no quede tan monótono. Y mire que todo esto lo hemos hecho con solamente los colores primarios, sin necesidad de utilizar ya los colores ya de fábrica, ya hechos en los tubos. Entonces, mire, esto es lo que necesito, por favor, que ustedes terminen de hacer en sus casas ya el fin de semana, que pasemos ya de una vez definitivamente. Hacemos el trabajo final, ustedes escogen si lo hacen en la forma de impresionismo o lo hacen su trabajo final en forma de puntillismo como lo estamos haciendo acá. Entonces, listo, mira, quedó chévere. ¿Listo? Pues a mí me gustó mucho. Entonces, como dice el dicho por ahí, espero que les quede muy bien y ojalá superen a su profesor. Entonces, ahí quedaría el tema de puntillismo. Pues ahorita miramos a ver cómo me queda ya quitándole lo que es la parte de la cinta para que quede bien chévere. Ustedes lo pueden hacer en sus casas de una vez para que quede así de una vez presentado y de una vez para calificar. Chao. Ya le estoy quitando la cinta. Tenga mucho cuidado. Ay, qué emocionante. No se olviden que los que van a trabajar con lienzo tienen que hacer la práctica, ¿no? Para ver si de pronto sí les va a resultar.
Si no están seguros, entonces igual utilicemos el cartón paja también como único corriente. ¿Listo? Pero pues aquí la idea es que el trabajo nos quede un trabajo bonito. Y no se preocupen si no les queda bien. Igual yo quiero que ustedes hagan sus ensayos, practiquen y hagamos un bonito trabajo, pues para que nos quede para la exposición. Usted sabe que nosotros en el Colegio Almirante Padilla tenemos un proyecto que llama Almirarte y es donde yo paso todos los trabajos de ustedes en el día del colegio. Entonces pues sería chévere mirar a ver qué trabajos nos quedan bonitos para presentarlos en la feria y al mismo tiempo pues que la gente se dé cuenta cómo es el talento de ustedes. Oiga, viéndolo bien, me gustó mucho el tema de puntillismo. El puntillismo quedó muy bonito, quedó chévere, me gusta, me gusta. Aquí tengo la última cinta acá y ya quedó esto bien presentadito. Así es que yo quiero que por favor me entreguen el trabajo para dentro de 8 días. Ay, qué hermosura. Bueno, chaito, ahora sí.